Bienvenidos a la Cátedra Bicentenario. En esta edición conversaremos sobre la participación popular en la independencia. Cátedra Bicentenario constituye un espacio de reflexión multidisciplinario que convoca a académicos y especialistas a fin de discutir diversas problemáticas de nuestra historia republicana, desde un enfoque local y regional. Dentro de sus principales objetivos se encuentra el propiciar un espacio de encuentro a fin de forjar una comunidad estudiantil abierta al diálogo y la reflexión respecto a cada uno de los temas que se imparten desde cátedra. Fomentar la formación investigativa en los jóvenes universitarios en relación con las líneas temáticas de nuestro proceso de independencia. Divulgar todo el bagaje de recursos que cuenta la biblioteca y el repositorio bicentenario, así como el fomentar el uso de la historia como herramienta de análisis para comprender las problemáticas de nuestra sociedad. Para este 2022, Cátedra Bicentenario apuesta por un formato presencial, con miras a la enseñanza y transmisión de contenidos, desde un punto de vista instructivo y a partir de un formato didáctico y un lenguaje accesible. El presente conversatorio busca reflexionar sobre la participación de los sectores populares en la independencia del Perú en los diferentes ciclos de enfrentamiento, es decir, desde las rebeliones regionales hasta la presencia de la campaña final. Sin mayor preámbulo, saludamos a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Hildebrando Castro Pozo, director ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario; Dr. Manuel Burga, director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social; y señora Guiomar Alonso Cano, directora de la Oficina de UNESCO en Perú. Iniciamos el programa con las palabras del director ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario, señor Hildebrando Castro Pozo. Buenas noches con todas y con todos, estimados doctores Natalia Sobrevilla, doctor Charles Walker, doctor Manuel Burga, director del LUM, señor Merlín Chambi, quien es nuestro mediador, doctora Guiomar Alonso, directora de UNESCO, el público presente, muchas felicidades las nuestras de estar presente con ustedes en esta casa, en el LUM, para retomar los cabildos bicentenario, en este caso de la Cátedra Bicentenario, de forma presencial por primera vez, luego de 27 ediciones virtuales. Además, en un tema muy importante, muy interesante. También quiero aprovechar para agradecer a Natalia Sobrevilla y a Charles Walker, dos destacadas figuras de la historiografía peruana y latinoamericana, por su disposición para estar acá, para compartir con el público que nos acompaña a propósito de la participación popular en nuestro proceso de independencia, tema que ha recibido hasta la fecha poca difusión. Asimismo, quiero agradecer a nuestro mediador, Merlín Chambi, quien viene realizando una labor muy destacada como difusor de historia a través de su canal La Biblioteca de Merlín. Merlín nos acompañará como mediador en las próximas ediciones de esta serie de conversatorios que hemos llamado Reflexiones sobre la Independencia del Perú, que se realizarán entre julio y noviembre de este año. Este primer conversatorio, este primer espacio titulado La participación popular en la independencia, nos permitirá profundizar sobre la participación de los sectores populares en el amplio y largo proceso de independencia del Perú, desde las rebeliones que socavaron el régimen colonial, donde obviamente destaca José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, hasta la campaña final que selló nuestra independencia con las batallas de Junín y Ayacucho. Así lograremos entender más allá de la historia oficial centrada en los grandes personajes y hechos militares que invisibilizan el rol de los sectores populares
que contribuyeron a conseguir un país libre como el Perú. Pienso además que si profundizáramos en la participación popular en nuestra historia desde múltiples entradas, como propuso Mikhail Bakhtin, conoceríamos mejor nuestra propia identidad peruana y podríamos eventualmente conocer nuestro presente y nuestro futuro como país. En conmemoraciones como el Bicentenario, la historia se está consolidando como una herramienta clave para analizar y comprender el país que somos, y por ello, gracias a las investigaciones y reflexiones que nos ofrecen los historiadores sobre nuestro proceso de independencia, podremos discutir desde el presente aquellos aspectos iniciales de nuestra república. Estamos seguros que ello nos ayudará a entender mejor cómo y por qué hemos construido el Perú actual, en el que vivimos 200 años después de haberse proclamado la independencia. Asimismo, nos complace mucho contar con un público joven, ávido de conocimiento, que empieza a dar sus primeros pasos en la investigación académica e histórica, pues son ustedes quienes deben continuar y avanzar más en el desarrollo y difusión de nuestra historia, planteando nuevas lecturas y miradas sobre nuestro proceso fundacional. Agradezco en nombre del Proyecto Especial Bicentenario y del Ministerio de Cultura la entusiasta presencia de público que hoy nos acompaña, a Natalia, a Charles, a Merlín y también a LUM, representado por su director, el doctor Manuel Burga, aliado clave que nos presta sus instalaciones para este evento, pero sobre todo por su compromiso con la reflexión y memoria de quiénes somos los peruanos. Espero puedan disfrutar mucho de esta primera cátedra Bicentenario presencial y que les sirva para motivarlos a seguir con esta labor de investigación que tanto necesita nuestro país. Estamos viviendo una etapa de conmemoración y eso implica necesariamente reflexión y diálogo. Nos alegra poder hacerlo en esta manera y renovamos nuestro compromiso para continuar este tipo de espacios hasta el 2024, con la esperanza de que el futuro y la discusión que estos espacios permitan una amplitud de conocimiento y experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gilbrando Castro Pozo. A continuación, las palabras de bienvenida del doctor Manuel Burga, director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Buenas noches. Bienvenidos a todas y todos, particularmente a la directora de la oficina de UNESCO en Perú, que probablemente visita el LUM por primera vez. También a nuestro distinguido panel, a su moderador Merlín. Bienvenida a Natalia y Chago. Ya se adelantó muchas cosas con Hildebrando, y yo debería decir bienvenido nada más. Pero quisiera contarles que en el Lugar de la Memoria hemos hecho 2 muestras relacionadas a la independencia. La primera fue José Gabriel Tupac Amaru y Micaela, ¿no? Tupac Amaru y Micaela le llamamos. Y la segunda, la primera la iniciamos el 5 de noviembre del 2020 y terminó el 18 de mayo del 21, es decir, todo el periodo y el profesor Walker estuvo ahí ¿cómo decir?, de asesor técnico, ¿no es cierto?, académico de la muestra. Y hubo una segunda muestra muy interesante también, que era las provincias y las rebeliones populares, la participación popular y la mujer en el proceso de la independencia. Y fue una sorpresa porque hubo mucha participación
y también tomamos un periodo muy significativo, ¿no? Y lo hicimos con mucho entusiasmo y con visitantes que concurrieron para sorpresa nuestra, que hubo una gran repercusión. Y tuvimos la idea de seguir, si terminamos en el año 21, ahora estamos en el 22, hacer el 22, pero otras urgencias lo impidieron. Este año, si estuviéramos en 1822, es un año verdaderamente de tantos cambios, ¿no es cierto? El año 22 termina la presencia de San Martín en el Perú, después de un año y dos meses quizás, ¿no? Es el protectorado que terminó. Casi en septiembre desembarcó también. Es un año así extraordinario, y bueno, y a veces pienso en San Martín, pero no puedo hablar mucho de San Martín esta noche, porque es uno de los personajes, ¿cómo diría? Incomprendidos, Natalia, Chuck. Yo diría poco conocidos también, poco conocido, ¿no? Muy pocos conocemos que él nació en Argentina, pero vivió gran parte de su vida en España, y regresó a España con un título de coronel en 1812, y de allí armó todo lo que viene después. Y hay una cosa que es bien significativa en este personaje. No debo hablar mucho, quiero dar la bienvenida nada más, pero es el hecho de que hubo la conferencia de Miraflores con Pezuela, no resultó, porque él quería que reconozcan la independencia. Hubo la conferencia de Punchauca con la Serna y no resultó. Hubo una entrevista de Guayaquil y tampoco resultó. Entonces, todos decían que él tenía una propuesta monárquica. No estoy muy seguro de eso. No estoy muy seguro, pero bueno, como se lo decían en ese momento, lo han repetido después. Lo extraordinario es que después de la entrevista con Bolívar, él dijo, me retiro. Tomó su parte de sus tropas y se retiró. Viajó a Chile y después atravesó y estuvo en Argentina y se recluyó en Europa. No en España, sino en Francia. Es decir, es una época muy volátil, ¿no es cierto? Y diría yo que después que él se retiró, antes se instaló el Congreso de la República, y el Congreso creó la Junta Gubernativa, y después hubo la presencia de José de la Riva Agüero. O sea, ese año dirá Natalia, ¿por qué lo conozco? Porque estábamos trabajando para ver si hacíamos un seguimiento año por año de lo que es los años del Bicentenario hasta diciembre del 24, que es Ayacucho. Pero bueno, yo creo que he debido decir solamente Merlín, Natalia, Chuck Walker, bienvenidos. Y bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Burga, por sus palabras. A continuación, se proyectará un video en relación a estas cátedras bicentenario que tienen como objetivo reflexionar en torno a nuestra independencia. Si bien la primera se inicia este miércoles 22 de julio, quedan aún 4, así que a partir del video van a poder apreciar todo este punche que le hemos metido para este lindo proyecto para ustedes. Adelante con el video, por favor. Cátedra Bicentenario, el espacio de reflexión que reúne a quienes se apasionan por la historia, la cultura y los temas más relevantes de nuestra sociedad, por primera vez presencial. La primera Cátedra Bicentenario presencial será la participación popular en la independencia y se dará el miércoles 20 de julio a las 7 de la noche, en el auditorio del Lugar de la Memoria. Los expositores serán los historiadores Natalia Sobrevilla y Charles Walker, y el mediador será Merlín Chambi. La cátedra del viernes 26 de agosto será Lecturas de la Independencia desde una perspectiva regional.
liderada por los historiadores Elizabeth Hernández y Nelson Pereira, y el mediador Merlín Chambi. La cátedra del viernes 16 de septiembre se llamará La instalación del Congreso de la República. Nos acompañarán los historiadores Carmen Manqueboy y Cristóbal Ajovín, con la mediación de Merlín Chambi. La cátedra del viernes 28 de octubre girará en torno al tema Reflexiones y lecturas sobre la etapa bolivariana de la independencia. Será encabezada por los historiadores Francisco Quirós, Claudia Rosas y Alicia del Águila, y el mediador será Merlín Chambi. El viernes 25 de noviembre abordaremos el tema Consecuencias de las guerras de independencia, con los historiadores Carlos Contreras, Cecilia Méndez y Víctor Peralta, y con la mediación de Merlín Chambi. A las cátedras Bicentenario pueden asistir todos los estudiantes universitarios que desean conocer más sobre nuestra historia. Otro dato importante, a la culminación de este ciclo de charlas, los asistentes obtendrán una constancia de participación. Ya lo sabemos, las cátedras Bicentenario por primera vez presencial. Junto a reconocidos profesionales, podremos reflexionar sobre nuestra historia, para así comprender la problemática de nuestra sociedad. Bicentenario del Perú, 2024. Bueno, ahora sí, sin mayor preámbulo, presentamos. Hoy nos acompaña como mediador Merlín Chambi. Merlín Chambi es egresado de la carrera de Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Se ha desempeñado como asesor de campañas culturales en Lima Sur, así como dentro de iniciativas municipales que impulsan el consumo del libro y la práctica de la lectura. Ha dirigido programas de entrevistas culturales en Radio Santa Rosa y Estéreo Villa. Es autor de 2 cuentos de portada de la revista de Relatos Increíbles. Actualmente crea contenido cultural en su canal de YouTube La Biblioteca de Merlín y es productor de entrevistas culturales para la editorial Acuedi en su programa Autores Increíbles. Recientemente ha publicado su libro Los cuentos de la Biblioteca de Merlín con temática fantástica y de ciencia ficción. Y como ponentes nos acompaña Natalia Sobrevilla, catedrática en Historia Latinoamericana de la Universidad de Kent. Se especializó en la creación de las naciones en el siglo XIX en los Andes y está particularmente interesada en cómo el entendimiento del pasado puede contribuir a la práctica de la política hoy. Por otro lado, Charles Walker. Charles es escritor estadounidense, presidente de la Fundación MacArthur en Derechos Humanos Internacionales y profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de California, Davis. También se desempeña como director de su Instituto Hemisférico de las Américas. Merlín, Natalia, Charles, bienvenidos. Adelante. Bueno, gracias nuevamente a la Comisión Bicentenario, a LUM, por invitarme a salir de la biblioteca para venir acá a un evento que promete, creo yo. Es un evento también muy temático porque vamos a hablar de una temática sobre el tema del Bicentenario, la independencia, pero visto de una forma quizá como no estábamos tan acostumbrados, ¿no? Acá veo mucha población juvenil, bastante población juvenil, y yo creo que muchos, no sé si incluirme, pero hace no mucho tiempo salimos del colegio y nos contaron, ¿no? La independencia a veces de una manera muy idílica, ¿no? Otras veces quizá de una manera más confrontacional, y creo que con los años, con las lecturas y sobre todo, bueno, con lo que hoy día vamos a conversar, vamos a entender que la independencia es algo más complejo que un juego de ajedrez, ¿no? Algo más complejo que un A versus B, y para eso, el día de hoy, con la temática que es la participación popular en la independencia, vamos a tener pues ya 2 ponentes de lujo, Charles Walker y Natalia Sobrevilla, que ya creo que han sido muy bien presentados. Y bueno, mi primera consulta sobre esto sería, ¿no? Ya que estamos acostumbrados a veces a mencionar la palabra pueblo, popular, e incluso en el colegio a veces hemos escuchado bastante eso, ¿no? El pueblo se levanta contra, ¿no? O le ponemos a veces otros nombres, ¿no? El tercer estado, para el caso francés, ¿no? Los plebeyos, para el caso romano. ¿Cómo se entiende lo popular en el Perú? ¿Qué es exactamente lo popular en el Perú? Natalia. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación, la compañía, la pregunta. Es para mí un honor estar con todos ustedes y estar en esta primera Cátedra Bicentenario presencial.
y poder hablar sobre un tema que es tan cercano y tan interesante. ¿Qué es lo popular, el pueblo, lo plebeyo? Es una pregunta, me parece, central. Primero que nada, estamos hablando de momentos de gran movilización, y cuando pensamos en la crisis monárquica que desata la independencia, que es un poco el detonador, vemos que una de las palabras que se utiliza mucho es pueblo, y también se utiliza la palabra pueblos. Y entonces tenemos que tener una diferenciación sobre cómo nosotros entendemos hoy la palabra pueblo o popular y cómo la palabra se entendía en el momento en que se estaba usando y de qué manera se estaba usando. Hay un proyecto hace ya mucho tiempo que trata de entender el desarrollo de esta semántica, de estas palabras, porque lo que nosotros podemos entender por pueblo hoy no es necesariamente lo que se entendía por pueblo hace 200 años. Y cuando hablamos de pueblos, podemos hablar como espacios de representación política, pero podemos hablar también las personas que habitan en un cierto lugar. Podemos entonces también empezar a trazar cuál es la diferencia entre pueblo y popular. Cuando nosotros hablamos de popular ahora, también es una palabra que está cargada con una serie de diferentes espacios semánticos. Algo popular puede ser que muchas personas quieren participar de ello, o algo popular puede ser algo que consideramos que se vive en un espacio menos de élite, si quieres. Esas son diferentes acepciones. Así como tenemos diferentes acepciones de la palabra popular hoy, de la misma manera tenemos diferentes acepciones en el pasado. Entonces yo creo que más allá de pensar en qué es lo popular necesariamente como una única respuesta, tenemos que ver una graduación, una variedad de cosas. Por un lado, cuál es el uso que se le da en digamos, documentos oficiales. El pueblo escribe un memorial o redacta algo, por ejemplo, o en la Constitución de Cádiz, que se da en 1812, se habla de los derechos que tendrán de representación los pueblos de más de 1000 habitantes. Entonces, yo creo que hay una gran diversidad, y para poder realmente entender qué cosa es lo que nosotros ahora consideraríamos popular, o el pueblo, es decir, una participación más general de la sociedad, entonces ahí tenemos que empezar a sacar un poco con pinzas para empezar a diferenciar la multiplicidad de contenidos que tiene esa palabra. Podemos quizás leer en un momento, aquí dice pueblo, pero no se están refiriendo a lo que nosotros ahora nos imaginaríamos como pueblo. Pero sí me parece muy importante rescatar la participación de toda la población peruana o que vive en ese momento en lo que es el Virreinato del Perú, para empezar a tener una nueva concepción de lo que va a significar la representación, que es uno de los principales cambios que se da en el proceso de la independencia, y cómo también muchas de las cosas que se dieron en la colonia se van a mantener todavía en el periodo republicano, y vamos a ver las variaciones. Pero también me parece muy importante entender que la historia de este periodo no está únicamente limitada a los grandes hombres, a los generales, a los oficiales, a los representantes, a las personas que usualmente han estado en los libros de historia. La historia es de todos nosotros, y lo que sucedió en estas guerras involucró a toda la población. Genial. Ahora, como Natalia lo señala, o sea, hablar del pueblo es todavía un estado muy gaseoso, ¿no? Porque son muchas connotaciones que hay dentro de ello, y el pueblo mismo tiene su complejidad, ¿no? A veces nosotros, como decía, en el colegio nos enseñan la independencia, ¿no? Movida por San Martín, Bolívar, unos cuantos generales memorables y uy, listo, ¿no? De ahí a las Lamias Navarrete se va, ¿no? Pero evidentemente no va, creo yo, de esa manera. Y es que el pueblo, o lo que se entiende como pueblo, también tiene un imaginario de qué es la nación, ¿no? Ahora, justamente a través de eso, Rolando Rojas tiene un libro muy bueno que es La República Imaginada, y es que la nación, ¿cómo la imagina exactamente el pueblo? ¿Qué forma concibe el pueblo lo que va a ser la nación independizada, ¿no? Charles. ¿Está prendido? Sí. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Como el tiempo es corto, no voy a agradecer y mencionar a todos aquí. La pregunta es muy buena, y yo justo había subrayado la palabra complejo, ¿no? No se puede hablar de pueblo en singular, en ninguna parte, y menos de Perú. ¿Cuántos idiomas? Esto es un debate, cuántos
idiomas se hablaban en Perú en 1823 o 21. Y una cosa es que si volvemos a la historiografía y el boom, el auge de historia regional, porque muchas veces el pueblo es no Lima, ¿no? Y que está mal eso, pero de alguna forma es pensar en no solo, no escribir sobre los grandes hombres, pero no escribir desde o sobre Lima. Pero todos, estoy pensando en varios libros y en historiadores, cuando se fueron a las regiones, comenzaron a estudiar, enfatizar en la complejidad, que muchas veces de lejos pensamos, bueno, este pueblo chico, digamos, zona de que yo estudiaba en Cusco, es más o menos homogéneo. Falso. Había ricos y pobres, diferencias sociales y diferentes formas de ver la política. Así que yo creo que es una pregunta imposible, hay muchas formas, o sea, no hay una visión popular de la independencia, de lo que es, pero sí existen estas visiones, pero plural siempre. Ajá. Ahora, esas visiones de lo concebido como la nación también genera quizás un poco de pregunta con respecto a ¿qué nos vincula a ello? ¿No? Por ejemplo, Natalia, en tu libro de las Repúblicas Sudamericanas, comentas de que durante la época del virreinato las fronteras eran muy porosas, ¿no? Entonces, el imaginario de nación, ya sea del pueblo o lo popular y lo criollo, ¿está vinculado estrictamente a los fronterizos, siendo estas fronteras tan porosas? Esa es una cosa muy importante, porque los historiadores de nuestra generación, en los últimos 20 años, hemos estado tratando de entender el proceso de independencia desde el pasado hacia el presente. La historiografía tradicional con la que entramos en diálogo tiende a comenzar desde la nación y desde la nación retroceder. Y entonces da por hecho que las naciones que existen hoy tenían que haber existido de manera inmemorial, si quieres. Y entonces esto es algo que historiadores como Chuck y yo y muchos y todos los compañeros con los que hicimos este proyecto, del cual salió Repúblicas Sudamericanas en Construcción, nos enfrentamos un poco a eso. Y entonces la pregunta es, si la nación peruana no es inherente históricamente desde la prehistoria, desde la llegada de los primeros humanos al continente, como yo no creo que es, más bien yo lo que considero es que es una construcción que comienza con una serie de bases de identidades regionales, de pueblos, y que en base a eso se va a empezar a construir. Y se va a construir encima de lo que ha sido un virreinato, una parte de una monarquía hispánica mucho más amplia. Yo publiqué en el año 2015 en una compilación, con Chuck también tiene un capítulo, que es la editada por Carlos Contreras, que esta división de si es que la nación ya existía o no existía, a mí me parece que es un poco innecesaria, porque es más bien un proceso que va a comenzar desde el momento en que tenemos que pensar en cómo vamos a organizar una nueva estructura política. Y no es necesariamente lo fronterizo, creo yo, lo que importa, sino la organización política y la representación. Ahora, justamente siguiendo en línea con eso de la representación, ¿no? ¿Qué tan representados estaban los sectores populares con San Martín y con Bolívar, ¿no? Por ejemplo, en una entrevista de Natalia mencionas algo que a mí me parece una locura genial, que es de que San Martín y Bolívar están sobrevalorados, ¿no? O sea, sí, no, es iconoclasta eso, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos eso, Natalia, de la sobrevaloración quizá con respecto a San Martín y Bolívar? Bueno, porque históricamente hemos estado enamorados de los héroes. Y entonces los padres de la patria, quienes están a caballo en las estatuas, quienes son parte de esta creación del imaginario nacional. Y es mucho más fácil recordar a los grandes hombres. Es una historia muy tradicional la que se enfoca en la historia de los grandes hombres. Es la historia decimonónica, que justamente es la historia que sirve como base al nacionalismo. En el caso peruano, además, es aún más complejo, porque tanto San Martín como Bolívar vinieron de fuera. Entonces a mí me parece que están sobrevalorados, porque muchas veces en el proceso de entender la historia de manera muy general, porque es un periodo muy complejo, como dice Chuck, con muchas aristas, con muchas complejidades, entonces, ¿qué es lo más fácil? Los dos grandes héroes,
que se enfrentan, es mejor San Martín, es mejor Bolívar, que si es uno o el otro. Manuel nos decía hace un momento que considera que San Martín es incomprendido. Yo más bien siempre he pensado que San Martín es sobrevalorado, es como el gran héroe y que nadie sabe mucho de él. El pobre tenía un dolor de espalda tremendo, se pasó ahí en la Magdalena fumando opio y tomando morfina y tenía además una serie de dificultades de llevar la campaña de independencia a fruición. Por otro lado, no se le reconoce que gracias a él y el envío de tropas que hizo el Perú se logró finalmente la independencia de Quito con la batalla de Pichincha. Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas. Y de Bolívar ni se diga, el gran villano y el gran héroe para algunos y otros en el caso peruano. Charles, adelante. Sí, brevemente. Yo creo que es la fase que más me cuesta escribir, trabajar, 1821-24. Tenemos un trabajo colectivo que está natal y otro que está por salir, y es la fase que yo tengo que ver, o mi libro, a ver quién es, cuándo estaba quién, ¿no? Pero yo creo que con Bolívar y con Monteagudo, sospecho, porque no lo he trabajado bien, hay un desdén historiográfico que reproduce los odios de la aristocracia limeña desde ese entonces. O sea, Bolívar era un radical, o sea, Bolívar es un personaje muy complejo, pero para la aristocracia limeña era un foráneo pesado, aumentaba impuestos, no aguantaba. Y Monteagudo peor, un mulato que, inspirado por la Revolución Francesa, que al final lo matan en la calle de Lima, en la plaza, lo que hoy es Plaza San Martín. No es necesariamente una muerte política, pero siempre tiene esa sensación que hasta hoy en día hay cierto desdén a ellos y habría que repensar sus proyectos. Monteagudo, por ejemplo, para estudiantes me parece que falta trabajar. Pero sí, estos años de la historia política cansa mucho. O sea, me parece más interesante lo anterior y lo posterior. De hecho, los giros historiográficos en torno a la independencia han sido bien notorios, ¿no? Por ejemplo, Clarén menciona que hay al menos 3 fases de estudio de la independencia. La primera, que es la criolla, de la República Aristocrática, luego la nacionalista, que es la de Velasco, que intenta ensalzar quizá la figura más de Tupac Amaru, y bueno, y la actual, ¿no? La que saca Bonilla, ¿no? Con este artículo de conseguida, ¿no? Pero no solamente las figuras de San Martín y Bolívar, creo yo, están sobreestimadas o subestimadas, sino también, volviendo nuevamente al tema para escaparnos, lo popular también a veces tendemos a pensar que está en el lado final, ¿no? En el lado que puede ser hasta descartable, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, eso lo notamos a veces cuando nos cuentan la historia de los famosos Rabonas, ¿no? Los montoneros, que están presentes en la independencia, están presentes en la guerra con Chile, y a veces lo vemos como la última cola. Sin embargo, ese miedo a lo popular, o esa desdén a lo popular, creo que también encierra un tanto de miedo, ¿no? De hecho, por ejemplo, mi pregunta era si es que había un miedo, vamos a tomarlo entre comillas, ¿no? A la indiada que estaba pensando en tomar Lima durante la época de la independencia, quizá, por ejemplo, recordando las épocas de Tupac Amaru, o recordando incluso la rebelión de Manco Inca, ¿no? Que hasta se le atribuyeron ciertas cosas, ¿no? Sobrenaturales y todo, ¿no? En las épocas de la independencia, entre las élites, ¿existió ese miedo a lo popular de tomar Lima, Charles? Totalmente. Existía, creo que existe hasta hoy en día, ¿no? Que el pueblo va a tomar Lima. Pero era muy fuerte, o sea, para entender los realistas cómo tenía apoyo al final, a pesar de las exigencias económicas y todo, el miedo era espantoso, ¿no? Hay que recordar también, es uno de los en Cusco que acaba de estar, siempre me preguntan ¿por qué Tupac Amaru no figura más en la independencia, en la fase costeña, digamos, la que estamos hablando de San Martín y Bolívar? En parte creo que es el miedo, ¿no? Yo creo que sí, existió absolutamente. Aparte que hay más tiempo tratado, creo, de San Martín y Bolívar que de Tupac Amaru, ¿no? Me parece que este impulso se le da recién de los 70 en adelante, por cierto modo, ¿no? Sí, a mí me parece interesante, Merlín, lo que ha dicho o sea, 3 fases, criolla, Velasco y actual con Heraclio Bonilla, que no es Heraclio, todavía sigue escribiendo, pero estamos hablando de un trabajo de hace 30 años. Yo hace 30, ¿no? 50, pero se nota mis años, que son 50 años. Y yo creo que para mí es algo, indica que no se ha trabajado mucho la independencia en estos años, o sea, no han cambiado mucho. Esto escribí y publiqué hace
un par de años un libro sobre Alberto Flores Galindo, un texto que cayó muy mal a mucha gente, porque dije que la historiografía sobre la independencia no brilla como antes. Yo no veo un camino muy claro. Hay buenos trabajos, ¿no? Obviamente, incluido Natalia y varios presentes, pero no es fácil resumir, no tienen su propia perspectiva, y de alguna manera se perdió este camino de ver la participación popular. Muchos no están de acuerdo conmigo, pero yo creo que eso es un camino que habría que mover. Natalia, ¿ibas a comentar algo? Sí, a diferencia de Chuck, a mí me gustan mucho estos años. Mis años favoritos van del 18 al 26, porque son muy confusos y hay muchas cosas y todo es muy contradictorio. Pero yo creo que el trabajo de Gustavo Montoya, La independencia controlada, tiene una mirada muy sutil y muy interesante sobre justamente el temor digamos, a los montoneros y a los indios que pueden bajar al Perú, perdón, del centro de Perú hacia Lima, y todo lo que es el proceso de proclamación de independencia en Lima, el momento en que el virrey La Serna abandona la ciudad de Lima y las élites de la ciudad desesperadamente empiezan a llamar a San Martín. No es tanto porque crean y quieran la independencia en ese momento, es mucho más porque están aterrados con las posibilidades de qué es lo que va a suceder. Hay, por supuesto, el precedente de Tupac Amaru, el miedo, entre comillas, a la indiada, como ellos lo llaman, como ellos lo ven en ese momento, y también, por supuesto, algo que Claudia Rosas ha escrito al respecto, y que es el miedo a la revolución haitiana. Entonces, las élites blancas que son dueñas de esclavos de la costa peruana, principalmente del departamento de Lima, porque casi todos los esclavos en el Perú viven en el departamento de Lima, ellos tienen dos modelos a seguir. El modelo norteamericano, donde se puede crear una república con esclavos, y el modelo de la república haitiana, donde los que fueron esclavos se hicieron una revolución y votaron a todos los que no eran descendientes de africanos. De hecho, había un miedo fuerte que se esparcía en la época de la independencia, ¿no? Nos vamos a parecer a Haití, ¿no? No hay que hacer la independencia porque nos vamos a parecer a Haití. No sé si estamos mejor que las épocas de Toussaint de Louverture, pero la situación era que ese miedo se terminaba sembrando. ¿Charles? Sí. Una observación, y creo que Natalia en algún lado, estoy robando tu idea, pero también el temor no solo es vertical. O sea, una sociedad tan jerárquica como el Perú, una sociedad tan racista en el siglo XIX, no sé si siglo XXI, es fácil. Flores Galindo también habló del miedo de la plebe, el miedo de los negros, de los esclavos, de la indiada, pero también uno que trabaja en independencia por varios años, el miedo de los pueblos, que lleguen los soldados realistas, patriotas, porque viene un costo altísimo. Una cosa que hablamos hace poco día en Cusco, que nadie ha trabajado violaciones sexuales, por ejemplo. O sea, estos temas que en la historia militar se trabaja mucho. Ya uno se imagina el pánico de un pueblo cuando entran 1000 soldados hambrientos, etcétera, etcétera. O sea, creo que habría que ampliar la noción de temor, del miedo, que yo sí enfatizo que es clasista, racista, pero también el temor general a que lleguen estos de afuera. Ahora, justamente siguiendo en esa línea de miedo, lo siento, soy un fan de historia de las mentalidades, siguiendo en esa línea justamente del miedo, Tupac Amaru fue un gran precedente de miedo, ¿no? Despertó una gran alarma dentro del virreinato y de hecho las medidas que se tomaron después creo que en cierto modo frenaron un poco la participación popular, quizás al 100%, ¿no? Tomado. Tupac Amaru durante las épocas de la independencia ya propiamente dicho, ¿no? 1821, ¿fue también un símbolo de la idea de la nueva nación? ¿O es un recuerdo quizá vago en algún momento de la historia? Porque usualmente estamos acostumbrados a ver toda esta imagen del Tupac Amaru victorioso en los años 70, ¿no? Que Sinamos lo toma como su imagen y todo, pero esa imagen es muy reciente, es muy contemporánea, ¿no? ¿Existía esa figura de Tupac Amaru, Charles, como el referente para una independencia? No, en realidad los españoles logran, son muy buenos en callar, en silenciar la rebelión. No suena mucho en estos años en términos nacionales, digamos, del virreinato. Obviamente en Cusco había un recuerdo muy fuerte, aunque había miedos,
de usar el término. En realidad, el interés en Tupac Amaru en estos años viene de afuera. En Uruguay hay los Tupamaros, o sea, comienza ahí. Argentina hay una fascinación con Tupac Amaru. Los liberales de España en 1820 comienzan y llega desde afuera de alguna forma esta fascinación. Pero es notable el silencio sobre Tupac Amaru en la guerra de independencia. Ahora hay que recordar que también Unanue y otros hablan pestes, para hablar de jerga, de la rebelión o revolución de Angulo en Cusco. O sea, es más inmediato que en la cadena de movimientos sociales para la independencia. Para los limeños esto es una indiada, tienen miedo, o sea, tampoco es un héroe, pero el silencio sobre Tupac Amaru, que algo he estado trabajando en un par de ensayos, y muy difícil estudiar los silencios, estudiar lo negativo, es notable, viene de afuera, pero lo que sí, la fascinación con él de los liberales en España en 1820 me fascina. Y Natalia, ¿hay coincidencias entre el ideario de la nación, entre lo popular y lo criollo? ¿Se encontraron puntos de coincidencia entre ellos o cada uno, como se dice, corrió con su propia agenda? Bueno, también cuando hablas de lo criollo, estás hablando con una categoría que sería de ahora, porque en ese momento incluso la diferencia entre peninsulares y criollos que nosotros manejamos como términos, ellos eran españoles europeos y españoles americanos. Entonces, el criollismo o la historia hispanista o el ser criollo como un estamento también es más una construcción historiográfica de ahora. Pero la pregunta sigue siendo válida, totalmente, porque fueran lo que nosotros ahora consideraríamos criollos y que quizás en ese momento no se consideraban, ¿cómo veían ellos esta relación? Estuvimos en el taller hace un rato viendo documentos y entre ellos vimos uno que nos llamó la atención sobre una donación para la causa de la independencia por parte de un español, da dinero y también da un esclavo y lo valoriza en 300 pesos. Y entonces lo que tenemos que entender es que en este momento una sociedad tan jerárquica, una sociedad que entiende los estamentos y las castas como algo naturalizado, está teniendo que empezar a pensar cómo eso va a ir cambiando. Por ejemplo, cuando llega San Martín, y esto es algo que se ha escrito mucho al respecto, se menciona mucho, San Martín dijo: desde ahora todos los indios deben ser llamados peruanos. Y lo que significó fue que se empezó a llamar solamente a los indios peruanos. Y entonces lo que vemos ahí es que hay una dificultad de entenderse a sí mismos como todos somos parte de lo mismo. Y yo creo que esa es una de las cosas que suceden, es que en ese proceso se va a tener que empezar a pensar cómo se hacen esas conexiones. Se ha criticado muchísimo a las élites limeñas por haber apoyado a San Martín cuando se va el ejército con la Serna, para luego volver a apoyar al ejército realista cuando vuelven a tomar Lima. Torre Tagle es un claro ejemplo de ello. Pero en realidad lo que estamos viendo es cómo se van a empezar a cambiar su concepción. ¿Somos parte de qué? ¿Y quiénes somos parte de lo mismo? Y justamente es ahí lo que es interesante, porque ya con la Constitución de Cádiz se empieza a quebrar esa división, porque se le va a dar el derecho al voto tanto a los descendientes de europeos como a los descendientes de americanos, léase los indios. Esa es la primera experiencia sufragista, de hecho, creo que tuvo el Perú, ¿no? Es la primera experiencia de sufragio que tuvo el Perú, primero para elegir a los representantes al Cádiz en el 1810 y luego con la Constitución de Cádiz. Pero no solamente eligen representantes a las Cortes, eligen también representantes para cualquier pueblo de más de 1000 habitantes. Hay trabajos excelentes de Nura Sala y Vila que muestran cómo en lugares como Puno, por ejemplo, por primera vez se van a dar elecciones donde van a votar juntos los españoles y los indios. Y como hay una mayoría de indios, ellos van a tener la mayoría y van a poder decidir quiénes van a ser sus autoridades. Entonces es ahí donde se va a empezar a quebrar esta separación tan profunda de las castas. Entonces,
el proceso del desarrollo de la representación es complejo en el Perú porque no sucede únicamente del lado de quienes proponen una independencia. Sucede inicialmente con quienes han reemplazado al rey en su ausencia. Entonces, lo que estamos viendo es un proceso de cómo las mentalidades van a tener que empezar a cambiar. Se habla mucho sobre qué tan revolucionario fue el proceso de independencia. ¿Fue una revolución o no fue una revolución? Y la respuesta es sí y no, todo depende de cómo definamos revolución. Fue revolucionaria porque se cambió el sistema político y el sistema de representación, con todos los límites que eso tiene, pero no fue particularmente revolucionario ni en lo económico ni en lo social. Entonces, si es que consideramos que una revolución debe realmente cambiar la sociedad completamente, entonces no fue revolucionario. Y si consideramos que lo que teníamos antes era un sistema monárquico y ahora teníamos un sistema representativo, entonces sí podemos hablar de una revolución. Eso yo creo que también depende bien del marco teórico que se utiliza para definir revolución, ¿no? Skopkol decía, por ejemplo, que la revolución tenía que ser triunfante, rápida y radical, ¿no? Y de hecho esas fueron las preguntas que me hicieron en el Instagram, me preguntaron, ¿no? Merlín, ¿la independencia es una revolución o es una revuelta o es una turba, como decía Josué, ¿no? Los inicios, ¿no? Bueno, ya Natalia me adelantó la pregunta acá. Pero eso que has mencionado, siguiendo un rato más con Natalia, me gusta bastante esta incorporación de los sectores populares a la naciente nación. De hecho, Pablo Whipple tiene un libro muy bueno que es La gente decente de Lima, que te comenta acerca de cómo ese libro es atemporal, lo puedes leer y es el Perú de 1821 y es el Perú de 2022, de cómo las élites no entienden el tema de incorporar a gente que no es de su mismo estrato al concepto de nación que se tiene en la República, en la cual todos son iguales ante la ley. Ese proceso no se llega a cuajar entonces en la independencia y tiene muchos problemas justamente a causa de que son muchos pueblos, por decirlo, muchos distintos tipos de plebe. Bueno, yo creo que en gran parte sí, además ahí también hay incorporar a quiénes y para qué y cómo. Por ejemplo, tú no puedes pelear una guerra sin gente. ¿Cómo vas a tener un ejército si no tienes a personas que participen en ese ejército? Un ejército es una institución particularmente jerárquica, donde tienes oficiales, tienes suboficiales y tienes soldados reclutas. Entonces, hay una necesidad de incorporar a sectores populares en esos ejércitos, si no, no tienes quien pelee. Entonces, pero también estamos hablando de cómo se va a incorporar las personas a la representación. Obviamente las mujeres no participan ni de los ejércitos ni del voto, pero eso no quita que hay algunas mujeres, como hemos visto también en nuestro taller, que pidan una pensión por sus servicios, que pidan un reconocimiento, mujeres a las que se les reconoce por su participación en las guerras. Entonces, la pregunta no es, quizás, una vez más, no es tan sencilla como se les incorpora o no se les incorpora, sino a quién se incorpora y de qué manera y para qué. Excelente. Bueno, yendo un poquito más allá, al día mismo de la independencia, hay un libro excelente que creo que es de descarga legal y gratuita, que es el libro Los rituales de poder en Lima, de Pablo Ortenberg. Y tiene un capítulo que habla acerca de cómo es el día en que San Martín declara la independencia, ¿no? Y te dice, en ese libro que es genial, de que se hizo una ceremonia muy parecida a lo que era la ceremonia de coronación de los reyes, ¿no? Como una manera de no ser muy disruptivo, ¿no? La proclamación de San Martín, como se hacía con un rey, la misa, el hecho de estar en un estrado. Y eso es lo que Ortenberg denomina, ¿no? Un ritual de poder, ¿no? Toda una serie de actos que se hacen para legitimar el poder. Los sectores populares tenían rituales de poder, quizá vinculados, no sé, más a los orígenes que se sentían representados, o también asimilan esos rituales de poder de los limeños, por decirlo, ¿no? Charles. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que depende de dónde, ¿no? O sea, yo creo que en Lima asimilan por razones obvias, está muy cerca, mientras en el campo más lejos, ¿no? O sea, esos rituales, siempre justo con la documentación que usaron antes en el taller, es muy común en 1828, 29, 30, los años que yo he trabajado bastante, es el papel colonial con han tachado y han puesto algo encima, República del Perú. Se usa el mismo papel sellado y eso. Así que depende, hay una serie de rituales andinos o la independencia, hay celebraciones en Ayacucho, en los posteriores, que son bastante diferentes, pero en Lima creo que se
por razones obvias se asimila bastante. Y en el caso del Cusco, que tú has investigado por el tema de Tupac Amaru, ¿no? ¿Hubo no sé, de llamarlo sincretismo político, de rituales de poder entre quizás lo más asociado a una sociedad cortesana con lo andino? ¿Cómo se tomó exactamente? Bueno, esto habría que ver desde Tupac Amaru antes, porque está cambiando mucho. O sea, el pacto colonial se rompe con Tupac Amaru, digamos, el derecho a tener curacas, pagar el tributo, tener ciertos derechos, ya se rompe con Tupac Amaru y se busca una alternativa que para algunos historiadores, algunos analistas siguen buscando hasta hoy en día, ¿no? O sea, si los indígenas tienen derechos especiales, si son ciudadanos o no. Así que, bueno, no tengo una respuesta contundente en cuanto a eso. Natalia. Bueno, es interesante porque vemos que hay diferentes maneras de aproximarse a las situaciones de poder. Entonces, el trabajo de Pablo Ortenberg nos muestra cómo esta semántica se va a utilizar para una nueva, se le va a dar un nuevo sentido a todo esto, y vemos cómo, como dice Chuck, en las diferentes regiones hay diferentes cosas. Tenemos, por ejemplo, muchas descripciones de cómo se hace la proclamación de la independencia en diferentes partes del Perú con la llegada de San Martín, y una de las proclamaciones más interesantes es, por ejemplo, cuando llega Álvarez de Arenales a Ayacucho, y uno de los hombres que lo acompaña escribe y describe las danzas de los naturales, que les regalan comida y que los reciben con flores y que hacen espectáculos que nos recuerdan espectáculos coloniales que se han visto tradicionalmente. Entonces, ahí se está utilizando la semántica que se conoce para tratar de legitimar lo nuevo. Y una ceremonia que es absolutamente fascinante y de la cual se conoce poco, pero a mí particularmente me parece muy fascinante, es la coronación de Bolívar en el Cusco. A Bolívar se le corona con una corona de oro, diamantes y perlas, una corona que está en Bogotá. Gamarra, ¿no? ¿Esa es la de Gamarra? Gamarra es el prefecto, sí. Y quien corona a Bolívar es Francisca Zubiaga de Gamarra, conocida también como la Mariscala, y hay una ceremonia. O sea, sí, imagínense, Bolívar llega al Cusco y se le corona en una ceremonia en la catedral por una mujer que está vestida de la patria. Y entonces nosotros podemos decir, ¿y esto? Pero en 1812 ya se ha coronado en varios lugares en el Alto Perú a Goyeneche. Entonces, esto no es algo completamente nuevo, esta coronación de los héroes. Entonces, estamos viendo en un momento de sincretismo, que se están usando antiguas prácticas, nuevas prácticas, se están inventando cosas, y lo que se está buscando a través de estas ceremonias es legitimar. Hay unos cuadros que sobreviven, algunos de ellos. Ramón Mujica tiene uno de ellos, que es un cuadro que se creó para unas celebraciones públicas en el Cusco, y tenemos una patria a caballo, que es una imagen que se usa muchísimo, y entonces estas eran ceremonias públicas, es decir, no tenemos muchos detalles, pero sabemos que habían cientos y miles de personas en la Plaza de Armas del Cusco viendo a Bolívar ser coronado con una corona de oro y brillantes que dona la sociedad del Cusco. Entonces vemos como, si bien en Lima es una corte virreinal con una semántica muy clara, y Pablo Ortenberg lo muestra con exquisito detalle, en las otras partes del Perú también existen ceremonias, también existen adaptaciones. Estas coronaciones que se dan en el Cusco y en el Alto Perú es un ejemplo. Hay ceremonias que se dan en el norte del Perú, en el centro del Perú, y se utiliza esa mezcla, se empieza a tratar de buscar legitimidad a través de esto, y lo popular es muy importante. Estas imágenes, que tenemos aquí también, y otras imágenes de los indios, los negros con la bandera peruana, con tambores, la música, las fiestas que se dan en los pueblos y en las ciudades son muy importantes. Eso me resulta muy importante porque, a ver, por ejemplo, en el proceso a veces cuando estoy buscando información para hacer los videos, siempre noto esa diferencia, ¿no? Entre una cosa es lo que sucede en Lima y otra cosa es lo que sucede en regiones, e incluso en acontecimientos muy modernos, ¿no? Por ejemplo, hay un video que hice acerca de Sinamos, y tomo el artículo de una historiadora británica, Anna Kant, es de Anna Kant,
que estudia Sinamos en el norte, en el centro y en el sur, ¿no? Y te dice que ni siquiera en los años 70 había un consenso de qué exactamente todos quieren, ¿no? Te dice que, por ejemplo, la reforma pega mucho en Cusco, pero en Tacna no. En Tacna decía, no, que más nos iban a liberar de los arequipeños. Entonces, había un discurso mucho más regionalista, ¿no? Ahora, eso... Hay yo creo que ciertos elementos de unión, como por ejemplo ciertas palabras que sí suenan fuerte y se entiende su significado, que es, por ejemplo, libertad, ¿no? Que puede ser quizá comprendido transversalmente entre diversos sectores sociales. ¿Qué tan cierto es eso? ¿La libertad es lo mismo para los distintos grupos de poder? ¿Y cómo la interpretan sobre todo la plebe, ¿no? Lo popular? ¿Charles? Buena pregunta. Y antes de nada, quiero mencionar algo. Cusco, además, 2 días después de esto, si me acuerdo bien, 2 o 3 días, Bolívar crea el Colegio de Ciencias, que es el símbolo de la ilustración. Ahí está Manuel Borges, su trabajo. O sea, después de esa ceremonia con tonos inca y muy coloniales y virreinales, crea el Colegio de Ciencias, ¿no? Con ese nombre que sigue muy fuerte. Libertad, no, tiene muchos significados. Hay que recordar que los esclavos no consiguieron su libertad. O sea, la esclavitud, la abolición como movimiento era más o menos débil en Perú, en términos comparativos, y cambia mucho para los indígenas que de repente tienen otro puesto, que tiene un seudónimo, cambia el nombre. Yo creo que es claro que la libertad tuvo mucho significados muy diferentes para diferentes personas, regiones, clases sociales, etc. Natalia, ¿cómo se entiende la libertad desde los sectores populares? Bueno, justamente uno de los trabajos de Peter Blanchard es sobre el uso del lenguaje de la libertad y cómo el grupo humano de esclavizados va a decir, bueno, acá están hablando de, porque además no es solamente que hablan de libertad, sino hablan de romper las cadenas, el yugo de España, la esclavitud de 300 años, vas a escuchar el himno nacional. Y entonces esa libertad se ve completamente olvidada. Entonces la libertad de los esclavos. Entonces la libertad, otra vez, ¿de quién para quién? Otro tema, por ejemplo, es cuando Bolívar trata de abolir la contribución indígena, que se hace abolida, ¿verdad? Y las comunidades en ciertas regiones del sur del Perú no quieren dejar de pagar contribución porque comprenden esa contribución como algo que tiene que ver con un pacto que va a mantener su comunidad. Y entonces la idea de Bolívar de que cada uno sea un pequeño terrateniente, lo que él llama un yeoman británico, no tiene traducción. Entonces se puede decir, pero ellos le están buscando dar la libertad de tener que pagar este impuesto, pero quizás no necesariamente las personas de estas comunidades entienden eso como algo liberador. Entonces hay una complejidad una vez más en este mismo término. Y volviendo a lo primero que dije, ¿no? Lo que nosotros podemos entender como libertad ahora no es necesariamente lo que se entendía como libertad en ese momento, e incluso en diferentes grupos de la sociedad se entendía de diferente manera. ¿Querían necesariamente las élites de Lima tener esa libertad? Probablemente no, probablemente estaban mucho más contentos siguiendo el grupo social que más se beneficiaba del sistema colonial. Ese, de hecho, es uno de los primeros vicios que tiene el investigador, ¿no? Mirar todo con los ojos del presente, y creo que nos ha pasado a muchos, me declaro culpable, me ha pasado en algún momento. Y ese concepto, bueno, pues libertad es complejo, incluso hasta ahora, ¿no? ¿Qué entiendo yo por libertad? ¿Qué entiende quizá la persona que está en otra situación más precaria por libertad? Etcétera, ¿no? Ahora, siguiendo con la misma trama, los ejércitos populares que participan en la independencia, que están pues vinculados al ejército de San Martín, ¿cómo toman la presencia de soldados internacionales a la llegada del Perú, ¿no? Porque la independencia que trae San Martín viene pues con soldados del Río de la Plata, ¿no? De la zona de Chile. ¿Cómo es la relación de lo popular peruano con esta presencia internacional? ¿Cómo se tomaba? ¿Cómo era su forma de vínculos? ¿Charles? ¿O Natalia? Sí, Natalia. Muy rápidamente, la mayoría de soldados que vinieron del Río de la Plata eran afrodescendientes.
Entonces, para empezar por ahí, nosotros imaginamos, llegaron los argentinos, serían todos italianos. No, eran principalmente afrodescendientes, y entonces lo que llega, cuando tú dices internacionales, incluso internacionales, en ese momento en que se va a empezar a diferenciar, ellos son chilenos, ellos son colombianos, nosotros somos peruanos, ellos son rioplatenses, no hablan de argentinos, porque Argentina como tal en ese momento no existe. Pero también es quiénes son esos soldados, ¿no? Algunos de ellos nunca logran volver al Río de la Plata. Algunos de ellos que son afrodescendientes terminan en Lima, no tienen pensión, no tienen cómo volver ni qué hacer. Entonces hay una complejidad también, porque una cosa son los oficiales y otra cosa son los soldados. Sí. Y hay unos, de acuerdo, y también habría que pensar en Bolívar y los llaneros, que eran buenos soldados, años de experiencia, no aguantaban en disciplina y hubo conflictos. Pero hay algunas historias, esto no se ha estudiado bien, a pesar de generaciones de estudios sobre los montoneros, pero hay casos en el Valle Mantaro donde incorporan soldados que venían con San Martín, que eran afrodescendientes, llaneros, etc. O sea, yo no he visto muchos casos de chauvinismo, digamos, enfrentamientos entre montoneros, digamos, Ejército Popular, sobre todo la Sierra Central, con extranjeros. Seguro había, pero yo no he encontrado mucho. Algo para añadir ahí, quizás los lugares donde era más conflictivo eran las comunidades que eran puramente quechua hablantes. Entonces ahí no era una cuestión de que dónde eran, era que había un problema de comunicación. Hay una estampa muy bonita en una de estas memorias de uno de estos hombres que escribe sobre su experiencia, de un grupo de montoneros que llegan de la Sierra de Lima y tienen a sus vírgenes como generalas, pero hablan solamente quechua y nadie entiende lo que están hablando. Y los patriotas, digamos, que están en ese momento con San Martín, no tienen a quienes le puedan comunicarse realmente. Entonces ahí hay una serie de cosas interesantes. Más allá del chauvinismo, yo creo que es un tema también de comunicación. Charles. Hay otra historia, el comerciante alemán, que tiene unas memorias, 10 tomos, que está en línea, que está en inglés, pero es una fuente increíble sobre Lima, y él dice con desdén, y todo limeño va a entender esa historia, creo, que muchos, él usa la palabra rufianes, malhechores, pero si eran blancos, llegaban a asimilarse y ser ricos comerciantes en pocos años en Lima. O sea, lo aceptaban, se refería a unos irlandeses, para este alemán irlandés era algo bastante negativo, pero con los años llegaban a pelear, está hablando de gente de 23, 24, tiene 3 o 4 casos donde llegan a ser parte de la clase alta, en parte de su piel blanca, por ser extranjeros, hablar inglés o francés, o irlandés, o como irlandés. Sí, justamente con respecto a ese tema, el bandolerismo, ¿no? Que también es un elemento, creo, presente dentro de la independencia. ¿Cómo se ubican los bandoleros dentro de esto? ¿Es parte de lo popular? Charles, tú tienes particularmente un trabajo sobre eso. O sea, es una pregunta que me ilumina porque digamos, cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral el siglo pasado, digamos, mis meros hallazgos en el archivo, yo recién tenido varios meses, el profesor Borga me apoyaba, pero uno decía, ¿qué estoy haciendo? Y de repente encontraba en el archivo militar fuentes sobre bandoleros que están cada vez más acercándose a los liberales, que defienden o hablan más, digamos, de la abolición de la esclavitud. Tiene más sentido, hay un cierto acercamiento. No es absoluto, no quiero inventar unos bandoleros políticos leyendo la Ilustración, cosas así, pero hubo un nivel político bastante fuerte. Obviamente hay otros que están robando así nomás, pero yo creo que sí, esto es un tema que se estudia bastante. De hecho, los bandoleros han estado presentes no solamente en la historia del Perú, sino en varios momentos de la historia universal, ¿no? Hobsbawm tiene mismo un trabajo que se llama Bandidos, sobre la presencia incluso hasta de lo que conocemos como la mafia, ¿no? Italiana, en todo ello, en el proceso de unificación. Entonces, sí, Charles. No, pero hay que recordar lo que dijo Hobsbawm en la página 4, es un libro que, cuando me preguntan cuál es tu libro, en la página 4 o 5, que los pobres roban a los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos tienen toda la plata, así que hay que recordar, o sea, no solo el clasismo, una lucha política, sino uno roba un banco porque ahí tiene más dinero, pero dentro de eso los bandoleros han tenido sus momentos hiperpolíticos. Por eso, para terminar esa debate con Charles,
¿Qué busca exactamente el bandolero en Perú? Si es que se puede hablar de una ética del bandolero en sí mismo. Busca robar, básicamente, o sea, la mayoría están ahí por pobreza y roban porque no tienen alternativas, bueno, ¿por qué roba un ratero hoy en día, no? Pero tienden a ser grupos marginales, intermediarios, a veces se unen a la política y vuelven a esos actos. O sea que es algo muy complejo para ser un término que después quiero hablar de la complejidad. Lo hemos usado demasiado, pero algunos a veces tienen un sentido muy político, a veces son simplemente ladrones que sí expresan también la injusticia, etc., pero a la vez están robando porque quieren robar o necesitan robar. Natalia. Bueno, también tenemos que considerar que en un contexto donde le estás repartiendo armas a las personas, donde hay la posibilidad de tomar un bando, tomar otro, los bandoleros adquieren un poco de legitimidad. Como dice Chuck, el bandolero quiere robar y por una serie de situaciones como la precariedad, la injusticia, podemos debatir de por qué, pero en este contexto, que es un contexto de lucha armada, con gente que se está abriendo un espacio para legitimar a los bandoleros. Bandoleros, montoneras, ¿dónde está la diferencia? Entonces, yo creo que allí hay una serie de cosas posibles que se abren en el contexto de una guerra. Ahora, se puede entender que, por lo que más o menos comprendo, ¿no?, el bandolero está aprovechando el disturbio del momento, porque, por ejemplo, a mí se me viene a la memoria este periodo de bandolerismo que hubo durante la época de Gamarra, ¿no?, cuando Gamarra tenía que viajar al Cusco y todos escuchamos la historia del colegio de la Mariscala, en el palacio gritando, ¿no? Y durante esa época pues hubo bastante bandolerismo. ¿El bandolero está aprovechando el caos del momento? ¿Charles? Totalmente. Aprovechan, es un momento de mucho armamento, es un momento de pobreza, es un debilitado el Estado, y no hay control social, hay más robos, ¿no? Sin duda. Genial. Ahora, ya estamos en la ronda final, para ir pasando a la ronda final, yo he hecho una encuesta en Instagram de gente para que haga sus preguntas. Quizás acá hay gente que ha mandado su pregunta, he tratado de seleccionar algunas que yo creo que son las que engloban más ciertos conceptos que se han manejado acá, así que vamos a ver qué dice la gente en Instagram. La primera pregunta que se hace es: ¿cómo tomaron los sectores populares el cambio de San Martín a Bolívar? ¿Qué reacción hubo ante ese cambio, Natalia? Bueno, entre San Martín y Bolívar hubo el primer Congreso peruano, la Junta Gubernativa, Río Agüero, 2 campañas intermedios, ambas fallidas. Septiembre de 1822 a septiembre de 1823 es un año entero entre que se va a San Martín y llega a Bolívar, y es un año de mucho caos. Cuando llega Bolívar, hay 2 gobiernos independientes en el Perú, uno en Lima, otro en el norte, en Trujillo. La mitad del país, de lo que es ahora el Perú, está todavía defendiendo al rey. Entonces, ¿cómo lo tomó los sectores populares? Depende dónde, depende qué está pasando, y un poco más allá de los sectores populares o no, yo creo que sí existió un grupo de personas que dijo, por favor, alguien que ponga un poco de orden. Genial. Ahora, otra pregunta que se me hace ahí, y esta me gustaría que Charles me responda, es: ¿por qué no tenemos estrictamente héroes populares, ¿no? ¿Por qué llega 28 de julio y si recordamos a San Martín y a Bolívar, y quizás no a las otras personas que, bueno, quizás no conocemos tampoco los nombres, pero una memoria con respecto a ellos? ¿Por qué no existen estos héroes populares? O no son tan visibles en todo caso, Charles. Bueno, porque no existen. O sea, si fuera un actor, y anoche estuve en una presentación de libro con Tania Castro, una gran actriz, y en vez de hablar, en un momento se puso a cantar. Yo no voy a hacer eso, se ríen todos. Pero yo volvería al gran poema de Antonio Cisneros, Tupac Amaru Relegado, donde habla por qué lo margina. No lo tengo casi memorizado, pero lo haría mal. O sea, obviamente San Martín y Bolívar son extranjeros, son personajes complejos, fascinantes y eso, pero sí, hay héroes, pero son anónimas. Creo que suena un poco populista, un cliché, pero hay muchos sectores que lucharon, que tienen una visión de Perú,
que repensaron el Perú, que cuestionaron el virreinato, la colonia y todo esto, pero son anónimos mayormente. Pero incluso en otros acontecimientos históricos, por ejemplo, durante la guerra con Chile, se sabía, por ejemplo, quizá el nombre de algunas personas que acompañaron a Grau, esta famosa foto de los afrodescendientes que tienen, ¿no? O quizá el nombre de algunos indígenas que están colaborando con Cáceres, ¿no? Pero aún así es como que no está dentro de nuestro radar de lo que conocemos como el héroe nacional, ¿no? ¿Por qué se nos hace complicado quizás reconocer eso? Ya pues a tanto tiempo sucedido el acontecimiento. Natalia. Bueno, Ricardo Palma tiene una pequeña compilación de lo que él considera los héroes principales y muchos de ellos son populares, uno de ellos Olaya, otra es María Parado de Bellido, habla sobre personajes que quizás no eran tan conocidos. Pero volvemos al hecho que la historia oficial o la historia que se conmemora o lo que se ve en los colegios es algo que se construye de arriba hacia abajo. Quizás la pregunta es ¿por qué de abajo hacia arriba no se han construido más héroes populares, si quieres? Existen figuras, justamente, Olaya, está el cacique Ninavilca, por ejemplo, está Pumacahua también, pues se le puede considerar al cacique Pumacahua popular. También podríamos entrar en todo un debate sobre eso, qué es realmente estrictamente lo popular, pero sí me parece que es una pregunta muy importante, ¿por qué no hemos sentido la necesidad de generar mayor número de héroes populares? Porque al final los héroes son siempre una creación, son una creación historiográfica, una creación de conmemoración, y se han hecho algunos intentos, y bueno, rescatar la presencia de Túpac Amaru en el periodo de Velasco es un ejemplo muy claro de cómo hay una intencionalidad de traer a alguien a que sea el primer protagonista, ¿no? También hay toda una tarea, o sea, una búsqueda de encontrar a los precursores, que es, digamos, la respuesta o el paralelo en el sesquicentenario de lo que se hace con Túpac Amaru. Pero estos no son populares, son todo lo contrario de populares. Pero es interesante que hay un sector de la academia histórica que busca a estos precursores. Genial. Bueno, dentro de todo lo expuesto, yo sé que se quedan un montón de preguntas en el tintero. Entre del público asistente aquí, ¿alguien tiene alguna duda por todo lo iconoclasta que puede haber sido esto? Allá al fondo tenemos una pregunta. Sí, me parece bastante interesante las propuestas, las cátedras que se han dado. Y bien, mi pregunta era la siguiente. Mariátegui menciona que en el proceso de independencia no se van a romper las estructuras económicas. Es así que la dominación que tenía, la dominación por parte de los españoles va a pasar a ser una dominación por parte de los criollos. Y en este caso los indígenas y los descendientes afroamericanos no tenían una inclusión dentro de esta nueva sociedad de información. Es así que más adelante, en la segunda mitad del siglo XIX, se van a realizar propuestas para la inclusión de este sector, mediante la educación, mediante la educación más que todo, ¿no? Viendo también el modelo europeo, porque se trataba de, bueno, a estas clases, a este sector, europeizarlo, ¿no? Porque no aceptaban sus culturas, lo consideraban quizá desagradable, no lo concebían dentro de esta nueva sociedad en construcción. Bueno, tal como lo menciona la Sociedad Amiga de los Indios, ya que se va a realizar en esta segunda mitad del siglo XIX. Entonces mi pregunta es, esta clase social, bueno, los indígenas, los afrodescendientes lucharon por una
independencia del Perú, o solamente luchaban para poder parar este maltrato que recibían por parte de las autoridades y los caciques. Charles, creo que querías comentar algo. Sí, buena pregunta, amplia. Hay algo que yo, con un ensayo que en un trabajo colectivo que está Natalia, volví a leer ensayos más recientes, y algo muy notable post-independencia es el crecimiento de quechua. O sea, el número de quechua hablante crece de manera, no tengo los números en cabeza, y en gran parte por la debilidad del Estado. O sea, los esfuerzos de imponer el castellano a través del Estado, a través de la Iglesia, bajan, se reducen por la debilidad y el caos, y esto cambia, como dijiste, en la segunda mitad del 19. Los indígenas, esta pregunta es muy compleja, y hay indígenas que pelean por los españoles, no por ignorancia, no solo por dinero, porque pensaban que estaban mejor que los españoles que las alternativas, y algunos dirían que tienen razón, ¿no? Más bien con los afroperuanos creo que sí se puede generalizar más. O sea, los indígenas es muy complejo, otra vez vuelve de dónde sea, en qué contexto. Ellos buscaban la libertad, una palabra que hemos usado, y no lograron rápidamente. Sería mi respuesta mínima. O sea, obviamente esto daría para mucho más. Natalia, ¿algo que agregar? Sí, muchas gracias. Yo creo que ahí hay una serie de elementos, como dije hace un momento. ¿Es esto un momento revolucionario? En un sistema social y económico ciertamente no es un momento revolucionario, pero sí es un momento de cambio, y la representación que se va a dar a inicios de la República Peruana va a ser bastante más amplia de lo que se va a dar a finales del siglo XIX. Van a darse leyes que dan el voto a todos los hombres, aún no sepan leer y escribir, dando una amplitud muy grande y poniendo excepciones, diciendo es que los españoles no han educado a las personas, entonces podrán tener el voto, y eso es algo que realmente va a empezar a cambiar en la segunda mitad del siglo XIX. Yo creo que el proceso no es lineal, el proceso es muy zigzagueante, hay momentos de mejora, momentos de empeoramiento, como dice Chuck, hay un crecimiento del quechua, y además hay un crecimiento demográfico en poblaciones indígenas, y además, justamente porque los grupos indígenas se niegan a que se rompan las comunidades, hay un control de las comunidades por las tierras que se va a mantener hasta la década de 1860, la abolición de la contribución indígena desde 1854, y los liberales lo hacen con una gran intención de hacer el país más igualitario, quitando el impuesto para los indígenas por ser indígenas, pero al final uno de los resultados es que se va a quebrar el control de las comunidades de sus tierras, y va a ser en esa segunda mitad del siglo XIX en que se van a crecer las propiedades del latifundio en los Andes, y ahí la situación de los indios va a empeorar. Yo creo más bien que allí Mariátegui por supuesto tiene libros extraordinarios, pero estamos hablando de cosas escritas hace un siglo. Entonces también hay ciertos conocimientos que se tienen sobre lo que sucedió a inicios del siglo XIX, justamente como decía Chuck, con esa debilidad del Estado que permite que haya un cierto grado de autonomía, si se quiere, por las comunidades indígenas, que van a poder fortalecerse, pero que luego van a ser muy golpeadas en la segunda mitad del siglo XIX y llegar al comienzo del siglo XX en una posición realmente muy fuerte de desigualdad. Sí, quería justamente dar paso a una pregunta más antes de pasar al sorteo, que hay 3 premios muy buenos acá. Sí, para dar una apreciación final, el joven que está allí. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es una pregunta puntual. ¿Cuál fue la respuesta popular, sea a favor o sea en contra del levantamiento del Callao a favor de la corona española durante la independencia? Natalia, Charles, y unas palabras ya para cerrar el evento. Natalia. Bueno, una vez más nos muestra que no podemos generalizar y decir todos querían esto, todos querían lo otro. Habían comunidades, y el caso del Callao es una muestra de ello, que en ciertos momentos van a decidir por una cosa y luego van a decidir por otra. Entonces yo creo una vez más que tenemos que ahondar, volver a los documentos, volver al estudio preciso para poder encontrar las respuestas. Charles.
También, sí, vamos a Quiero, ahora que nos estoy escuchando, si yo fuera, muchos de ustedes son estudiantes, escucho 1 hora y media de que todo es complejo, y van a llegar a la casa y mira, voy a trabajar la conquista por la tesis, o voy a trabajar el siglo XX, y es al revés, o sea, quiero animarlos a que hagan tesis. Lo que Natalia y yo estamos de acuerdo, o sea, siempre enfatizamos, es falta de trabajar, es un momento riquísimo, y lo que quieren trabajar, condiciones sociales, luchas sociales, derechos, ni hemos hablado de derechos sexuales, de muchas cosas hay que no se ha trabajado, y cuando hablamos de complejidad es que van a ir al archivo, o si hacen trabajo de campo, no es que automáticamente la cosa es blanco y negro, y acá lo malo, lo bueno, lo rico, lo pobre, no, pero con tiempo uno ve patrones y hay mucho que hacer en este momento. Yo quiero, o sea, yo cuando dije ese ensayo que cayó mal, lo que yo dije ahí es que se ha perdido un poco el enfoque en estos momentos, y creo que en un momento, hoy, estos años es un momento para trabajar esa transición de colonia a república, y no hay que pensar que todo es complejo e imposible. Bueno, justamente porque es complejo, es porque queda tanto por hacer y hay tanto espacio para poder añadir nuevas visiones que nos presenten algo mucho más integral que nos pueda hacer entender el país que somos. Así es, genial. De hecho, se me quedó la pregunta final que era ¿concebida, concedida o conseguida? La clásica pregunta, que bueno, ya la haremos ya en la siguiente Ninguna de las cátedra. anteriores. Ninguna de las anteriores. No, que es un viejo debate, ¿no?, sobre el tema de la independencia, que ya, bueno, lo Voy a leer el responderemos. mensaje del 2015. Ahí está. Fulminante. Sí, a las 3. Las 3. Allá para un debate. Un aplauso para el doctor Charles Walker y para la profesora Natalia Sobreviviente. Ahora damos pase a lo que muchos me han preguntado. Merlín, ¿van a sortear cosas? Sí, van a sortear cosas. Se van a sortear libros. Este son Buscando a Merlín edición premium. Cualquier libro, los libros, por favor. Bueno, antes de anunciar qué libros se van a sortear, nuevamente agradecer a Natalia, Charles, Merlín por su linda participación aquí y poder describirnos sobre etapas tan interesantes acerca de nuestra independencia. Otro aplauso, por favor. Bueno, ahora sí, como mencionaba, el momento de la verdad con relación a los libros que se van a sortear. Son 3 libros en verdad muy chéveres, mencionan los títulos. El primero es Memorias de Frubonena, selección de José L. Ribagüera y Sánchez Boquete, con el estudio preliminar de Elizabeth Hernández García. El segundo libro es La Travesía Democrática. Acá la compañera Camila, que los atendió en la recepción, ahora está ayudando. La Travesía Democrática, la democracia y el bicentenario, de Iván La Negra. Y finalmente, Compendio de los sucesos ocurridos en el Ejército del Perú y sus provincias, 1813-1816, de Joaquín de la Pezuela, con la edición de prólogo de Pablo Ortenberg y Natalia Sobrevilla. Recordemos que al ingresar a todos se les dio un ticket, así que vamos a chocolatear. Chocolatea, Camila. A ver. A ver, la primera, Natalia. Puedo firmar uno. ¿A quién le da suerte, Natalia? Vamos a ver. Se le ha autografiado, dice. No me lo perdería yo. Coleccionable. Número 1086, no, 008614. 008614, tenemos un ganador Dios, allí. pasa el estrado, Un aplauso por favor. para nuestro ganador. Pase, adelante, pase. A ver, una fotito. Ahora, el segundo libro que se va a sortear, ¿cuál es? ¿Hay un título? Sí, La Travesía Democrática, la democracia y el bicentenario, de Iván La Negra. Uy, denso. A ver. ...008606. 008606. A ver. Está presente por allí.
A la 1. Ya están revisando. A las 2. Tuve fe. muy Un aplauso. Carlos al estrado. Un aplauso para el ganador. Y, a ver, vamos a ver, yo suelo ser salado. Tienes la pero- suerte. A ver. 00, creo que todos coinciden ahí. 8610. 8610. Ah, ya está, tenemos un ganador. Un aplauso para el ganador que se lleva el libro autografiado de Natalia Sobrevilla. La envidia de todos los coleccionistas que quieren ese libro. Me he olvidado de traer mi República Sudamericana. La siguiente, para la fiesta busco ahí. La foto. Ya, ahora sí. Bueno, antes de terminar, invitamos para la foto oficial a la jefa de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario y al director del Lugar de la Memoria y a la directora de la Oficina de UNESCO en Perú a subir al escenario para la foto oficial, por favor. Listo, gracias. Bicentenario del Perú 2024.